Bueno, pues estando aquí nosotros tres, yo quiero empezar con, si me lo permiten, con Yuri, para que Yuri nos expreses hasta este momento cuál es tu percepción en lo general sobre los resultados que estamos obteniendo, sobre hacia dónde podemos, cuál será el puerto en el que arribemos después de hacer esta investigación tan exhaustiva, tan pertinaz, tan pertinente al mismo tiempo que creo que le está dando, estoy seguro que le está dando a la sociedad mexicana por lo menos la satisfacción de que se haga una revisión que se debió haber hecho de una o de otra manera, pero lo estamos haciendo los ciudadanos. Sí, gracias, Pedro. Mira, el domingo 2 de junio, millones de mexicanos fuimos a votar. Fue una fiesta democrática, en paz, pero al mismo tiempo estaba operando una maquinación de un gran fraude perverso y con dolo, que no había empezado ese domingo, que había empezado 6 años antes. Claro. Y a la hora de estar viendo los resultados, cómo se estaban dando, pues a mí me tocó ver el fraude del 88, de la caída del sistema, y me tocó revelar las claves secretas de la caída del sistema. Cuando Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, lo dijo, el periódico me mandó a mí, que yo estaba como reportero en ese entonces del Financiero, con un técnico en informática, para que investigáramos qué había pasado. Y un técnico del PAN, con Antonio Gómez Urquiza, nos dio las claves secretas que vinieron a demostrar que el sistema no se había caído, sino se había callado. Y ahora, en 2024, tuve la oportunidad de conocerlo otra vez, de reconocerlo. 36 años después, curiosamente el destino nos juntó en dos fraudes, el fraude de 88 y el fraude de 2024. Entonces, a la hora de estar viendo los resultados de esta elección, yo vi clarito que habían cometido fraude, pero no era suficiente decir, hicieron fraude, que era el punto número 1. ¿Hay o no fraude? El punto número 2 era cómo lo hicieron. Y el número 3 era con qué instrumento, con qué mecanismo. Y ese tendría que ser irrebatible. Yo lo estaba buscando como perro sabueso, a ver si lo encontraba como en 88, y sentí una gran decepción, pero al mismo tiempo una gran emoción, cuando un ciudadano común que se firma como Gomo encontró 850 actas clonadas, duplicadas, lo cual no solo es fraude, sino es delito penal, porque y además significa que se violó la ciberseguridad del PREP, que se supone que era inviolable. Esto es un escándalo a nivel mundial. A Gomo lo censuró Animal Político, lo censuró YouTube, lo censuraron de Instagram, no solamente a él, sino a sus amigos y amigas que tuvieron el valor de darle retweet a su investigación. Cuando nosotros vimos esa hazaña que tuvieron con Gomo, dijimos, Gomo encontró el fraude. Y sí, lo checamos, lo investigamos, le pedimos a expertos que lo checaran, y cierto. Luego el Partido Neoliberal encontró 3,000 actas firmadas con votos en blanco, otro delito electoral. Ya llevábamos 3,800 actas violentadas, aparte de las 1,800 y tantas que el PAN descubrió de Casilla Zapato. Entonces, el fraude estaba visto, pero un especialista me decía que había que aplicar la ley de Benford, que es la que se aplica, como decías ayer y tus invitados, para detectar fraudes fiscales, fraudes financieros, fraudes electorales. Sí. De hecho, me lo comentó hace como 3 o 4 semanas, pero a mí me pareció muy técnico y no tenía los elementos para hacerlo. Este domingo lo volví a ver a esta persona, que es un gran estadístico, que ha sido
asesor de grandes personalidades, no puedo decir su nombre, pero nos volvió a insistir que aplicáramos la ley de Benford. Y entonces la noche del martes no dormí por aplicar esa ley, programar las hojas de cálculo para probarlo, luego las bases de datos, y cuando se lo aplicamos al conteo rápido, bingo, salió el fraude. Salió el fraude porque la ley de Belfort, para explicarlo fácilmente a la gente, si tuviéramos un dado de 9 números, pues la ley de probabilidad nos diría que hay una probabilidad de un noveno, 9% para que salga cada dígito. Pero lo que encontraron los científicos es que no, que el número 1 no cae 10% o 11%, sino que cae 30%, y que el número 2 cae 17%, y así va bajando. ¿Por qué es así? Es una ley empírica. Es como cuando hablamos de el óptimo de Pareto, que dice, generalmente el 20% de las causas explican el 80% del efecto. Para que nos comprenda la gente se gasta normalmente el 80% de su sueldo en el 20% de las cosas que paga, que es la colegiatura, la renta, el súper, ¿no? Gastos médicos, ahí se va el 80%, y ya le queda un 20% para las otras cosas. Es una ley empírica, el óptimo de Pareto. Entonces, igual sucede con la ley de Belfort. Entonces, hay una distribución en la que caen los números, y cuando lo aplicamos al conteo, en vez de que saliera el número 2, que son las casillas que van de la 201 a 299, con un porcentaje de 17%, cayó en 45%. Dijimos, esto es un escándalo a nivel mundial. Esto me dice dos cosas. Uno, que Andrés Manuel López Obrador está pagando su karma de despreciar a la ciencia y a los científicos, se tiene que regresar a la escuela. Y dos, que sus asesores venezolanos y cubanos del Foro Comunista de Sao Paulo no conocían la ley de Belfort, hicieron un fraude espectacular, pero no tomaron en cuenta ese detalle. Y entonces yo digo, perdón que lo diga así, se les vieron los calzones del fraude. Eso. Fíjate que así lo publiqué el día de hoy, y ¿sabes qué me hizo TikTok? Me cerró el video, porque sí, puse exactamente esas palabras. El gobierno mostró los calzones. Y entonces me banearon. ya apelé, y espero que al ratito me lo vuelvan a subir, pero en fin, síguele. Ok, entonces, fíjate que lo curioso, lo que voy a decir es lo más paradójico y chistoso de este asunto. El problema no fueron los científicos que contrató el INE, ni su modelo. Su modelo fue perfecto. Ellos usaron un modelo estadístico para decir, hay 5,600 casillas que reflejan el universo de las 170,000 casillas. O sea, es como una gotita que refleja el mar. Si estudiamos esa gota, nos dice... La composición del agua. La composición del agua. Entonces, ellos usaron esta gota. Lo que no sabían es que el INE les estaba dando información falsa. O sea, si puedes tener el mejor chef del mundo, tener la mejor licuadora del mundo, pero si le echas orines, va a salir un licuado de orines. Y es lo que pasó en esta elección. El problema no son los científicos, como nos trató de decir el INE, ni su modelo. Ahora, el modelo del INE, de los científicos era tan bueno que le hicimos ingeniería inversa. Aplicamos la ley de Belfort a las 5,651 casillas del conteo rápido, y nos demostró que había un fraude en el número 2. Entonces dijimos, a ver, vamos a aplicárselo ahora a todas las casillas, a todo el océano, y bingo, salió que había fraude. Entonces, el modelo de los científicos tanto sirvió para que Guadalupe Tadei diera el golpe psicológico que prescribe el Foro Comunista de Sao Paulo,
para impactar y que la gente pensara desde Xóchitl. Que fue apabullante la victoria. Era arrolladora la victoria. A nosotros no nos apantallaron porque yo ya había vivido el fraude del 88. Entonces, a ellos los dejaron en la primera fase de duelo de las 5 fases que describe muy bien Elizabeth Kubler-Ross, que las fases que pasa una persona cuando pierde un ser querido, cuando quiebra su empresa, cuando se queda sin casa, etc. Entonces, aplicamos esta ley de Belfort, que es un algoritmo que cualquiera puede aplicar, se aplica a nivel mundial, y lo que nos dice es que están falseados los datos de Claudia Sheinbaum y están falseados los datos de Álvarez Maínez, y por lo tanto esto afecta a los votos totales. En cambio, los votos de Xóchitl no están afectados por la ley de Belfort. Nos dice que es una distribución aceptada, que le llaman una chi cuadrada, y hace una curva descendente, ¿no? Entonces, fue tan impactante que me tardé 6 horas en programar la hoja de cálculo. ¿Y sabes qué, Yuri? Sí, ¿sabes qué? Hay que analizar también las diputaciones y las senadurías, porque sucede lo mismo. O sea, y los gobiernos estatales. No lo he checado. Todo. Pero Morena es minoría. Morena tiene el 27% con sus aliados de las diputaciones. Y si se le suma MC, ¿no? En la práctica así es, son sus partidos satélites todos, no llega al 50%. O sea que de hecho sí tendría derecho a la sobrerepresentación porque es el partido perdedor. Tiene razón, hay que aplicarlo. No he tenido tiempo porque déjenme decir que se publicó y en el sitio de lacarpetapurpura.com recibimos 247,000 personas para checar lo de la ley de Belfort y se vio en 98 países del mundo y este día te recibido llamadas de expertos y invitaciones, 1000 cosas. Bueno, este mismo programa tuyo, Pedro, gracias por invitarme. No, gracias por hacer esto. Tenía una reunión aquí que la gente está esperando, pero dije, no, es muy importante que demos a conocer esto. O sea, mi agenda se colapsó. Entonces yo espero no otra noche sin dormir, hasta las 4 de la mañana fue, para dar a conocer esta revelación que fue impactante, ¿no? De hecho, la tenía que haber mandado al experto, que no puedo decir su nombre, ni mostrarlo, pero está muy cerca de por acá, andando. Y nada más se lo di. Dije, no, esto urge que lo sepa el mundo. Lo publicamos a las 4 de la mañana y yo no esperaba que algo tan técnico tuviera ese impacto, no solamente en México, sino hemos recibido retroalimentación de gente, bueno, hay gente en África, en Asia, en Europa, bueno, ya no se diga en Estados Unidos, Canadá, todo el mundo está viendo, es un escándalo a nivel mundial, porque la gente que conoce de esto, pues sabe que el resultado que salió indica que hubo un fraude. Eso no hay manera de negarlo. Yuri, si esto lo prolongamos en las actas que estamos contando a nivel manual, obviamente esto va a enriquecer la serie, porque le va a dar lo único que podemos hacer de aquí en adelante hasta terminar el trabajo es ratificar lo que ya se ha demostrado. Es decir, podemos concluir que los resultados están alterados en la esencia, es decir, que el agua de este mar, con la gota que hemos analizado, el agua de este mar tiene los mismos elementos que la gota, lo que nos habla de algo que es auditable y es comprobable por alguna autoridad que revise a nivel judicial, que revise estos datos con sus expertos para cotejar con nuestras conclusiones.
Sí, ciertamente, Pedro. De hecho, déjame decirte que este fraude ha sido revelado por ciudadanos que han participado, como decía Gomo, Partido Neoliberal, Garganta Profunda, Fuerza Ciudadana. Fuerza Ciudadana es un gran experto electoral, pero que usa los métodos tradicionales, y él ya nos había advertido que había encontrado irregularidades, pero él nos dijo en el rango de votación de 250 a 350. Entonces, cuando encontramos lo de la ley de Belfort afectado los números 201. Se comprueba, se está comprobando lo que ya nos había dicho un experto electoral, que esa investigación él la está haciendo, va a tardar todavía y esperamos que la podamos dar a conocer próximamente. Él estaba analizando toda la elección, pero principalmente los cómputos distritales, ¿no? Los 300 distritos electorales. Entonces, pero esto, como decía Eduardo, y como acabas de comentar, teniendo la ley de Belfort, ahora ya podemos hacer un análisis microscópico, buscando con gran precisión. Sabemos que esta elección es fraudulenta por varias razones. Uno, inflaron el padrón en 7 millones, como lo dijeron expertos demógrafos, expertos en población. Ellos hablaron de 5 millones, pero al analizar las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población a 2024, población mayor de 18 años, nos dice, nada más hay 92 millones de mexicanos mayores de 18 años. Y resulta que el padrón del INE tiene más de 100 millones. Entonces, ahí tenemos 7 millones que nos están sobrando. Y hay 3 hipótesis. O no depuraron a los muertos, o metieron a migrantes a los cuales le dieron acta de nacimiento, les dieron tarjeta credencial de elector y les dieron tarjeta de bienestar para comprarle su voto, o le dieron a los mapaches de Morena credenciales de elector clonadas para que votaran 2, 3 o 4 veces. Teníamos ya casos de estos, hay videos de personas que fueron a votar y en la casilla le dijeron, no, tú ya no puedes votar, ya votaste. Y la gente decía, ve mis dedos, están totalmente limpios y ve mi credencial de elector, no está marcada. No, pero tú ya votaste. Y entonces esta gente se filmó en la casilla diciendo, no me están dejando votar porque dicen que yo ya voté y yo no he votado. Entonces hubo suplantación de identidades y luego también tenemos testimonios de gente que nos dice que fue a votar y vio que había votado su papá, pero su papá había muerto hacía 1 año, 2 años. Entonces decía, ¿cómo a poco se salió del panteón mi papá para venir a votar? Entonces, ya lo sabíamos en casos individuales, pero ahora con esto lo sabemos ya, con instrumentos concretos como es la clonación de actas que encontró Gomo, las actas firmadas con votos en blanco, y lo que empezó a encontrar este conteo ciudadano de Sábanas, que empezamos a ver que en realidad Xóchitl va ganando la elección 2-1.